El ministro de Seguridad Gustavo Villatoro ha informado al pueblo salvadoreño que volvieron a capturar a un menor de edad que estuvo en detención por tener indicios de ser colaborador de la banda de los MS-13. Sin embargo, uno de los jueces que no apoya la seguridad de nuestro país lo dejó en libertad por mencionar que no eran pruebas suficientes para poderlo incriminar. Sin embargo, este joven, que identificaremos como Joel R.A., al salir libre, con una sonrisa de oreja a oreja, volvió a su lugar de residencia y, al percatarse que no había mucha presencia policial o militar, se trasladó al escondite de sus hermanos de criminalidad para poder reportarse y ayudar a reactivar la banda de los MS-13. Lo que no contaba este niñito, que el escondite ya había sido desmantelado y que la Policía Nacional Civil estaba tras sus pasos nuevamente. A los pocos minutos de haber llegado al escondite de los MS-13, este les gritó: «Soy Joel, salgan que vengo a ayudar para reactivar a nuestra amada pandilla». Y los que salieron fueron los elementos de la Policía Nacional Civil, que inmediatamente lo pusieron en custodia policial. De esta forma se le demostró al juez que se había equivocado, y que había dejado en libertad a un potencial criminal que le pudo llevar luto y dolor al pueblo salvadoreño. Cabe mencionar que este juez fue removido de su cargo por falta de compromiso con la justicia y la protección de las familias salvadoreñas. Ante esta importante detención, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro colocó la siguiente información en sus redes sociales: «Luchamos contra un sistema de leyes penales y aplicadores para menores perverso. Sin embargo, seguiremos luchando contra ese sistema. El mandato del soberano debe ser aplicado». Este menor de edad, luego de su salida de un centro de detención, se reportó a su organización criminal nuevamente. Gracias a la intervención eficaz de nuestra Policía Nacional Civil, hemos capturado a Joel R.A., quien desempeñaba el papel de poste en la estructura MS-13. Si ustedes ni sus aplicadores románticos que los ponen en libertad bajo una falsa realidad, son capaces de leer los tiempos y entender las transformaciones en seguridad y justicia, nosotros somos y continuaremos siempre intolerantes contra todo aquel que atente contra la sociedad», concluyó el funcionario salvadoreño. El mes de diciembre continúa sin registrar ni una tan sola muerte violenta en todo el territorio nacional. Adicional a ello, son 258 días sin homicidios los que se registran en lo que llevamos del año 2024. Esto luego de que las autoridades, específicamente la Policía Nacional Civil, reportase en las últimas horas obviamente un nuevo día sin muertes violentas. Específicamente ahí lo tenemos en pantalla. El lunes 9 de diciembre finalizó con 0 homicidios en todo el país. Continúa esta tendencia positiva sobre los días sin muertes violentas. Continúa también consolidándose nuestro país, Nelson, como el más seguro del hemisferio occidental, y por ello sigue consolidándose como ese país que ahora es atractivo no solo para el tema turístico, también para la inversión extranjera y por supuesto para todos aquellos salvadoreños, la diáspora y todos aquellos extranjeros que desean también visitar el país y que desean también regresar para precisamente retornar y de esa manera generar lo que un día tuvieron que abandonar debido a la guerra civil, a la guerra que generaron las pandillas, un país que no les generaba las oportunidades y sobre todo la seguridad que merecían, pero ahora están en una nueva tierra que les promete precisamente un cambio radical de 180 grados, pero de manera positiva. Y gracias a lo que mencionaste, Ricardo, a ser el país más seguro del hemisferio occidental, el periódico La Razón de España analizó esta política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele a partir de estos resultados, como el estado de excepción y la construcción del centro de confinamiento del terrorismo como mecanismo para combatir a las pandillas. Dicho medio de comunicación publicó en su sección internacional la nota titulada ¿Por qué triunfa el método Bukele?, que ha sido buscado por otros mandatarios políticos de ser implementados en diferentes naciones. Y es interesante conocer este título: ¿Por qué triunfa el método Bukele? Las prácticas que se han convertido a El Salvador prácticamente en una nación más destacada de todo el mundo en el tema de seguridad. Esta nota detalla que Nayib Bukele encontró un país con una alta tasa de homicidios cuando asumió la presidencia de la República el pasado 1 de junio de 2019. Sin embargo, esa situación cambió, explica el medio, a partir de la política de seguridad del estado de excepción, y destaca: bajo un régimen de excepción que se sostiene desde marzo de 2022,
Prácticamente esto le dio una nueva realidad a cada uno de sus habitantes, a los salvadoreños, que ahora pueden vivir en total paz y de tranquilidad, y destacan el acompañamiento que ha tenido también la Asamblea Legislativa a la hora de prorrogar esta medida constitucional. De hecho, el pasado jueves fue la extensión número 32 aprobada por el Congreso, y aquí entra la parte donde mencionábamos que otros países buscan replicar el método Bukele, como le denomina el país, este periódico europeo, en el cual también se destaca que Argentina, Perú, Honduras, Chile y Ecuador intentan replicar o ya institucionalizar este método Bukele para combatir a grupos criminales y pandillas que acechan a la población honrada. Es importante destacar de que, a diferencia de nuestro país, existe lo que muchos analistas llaman gobernabilidad, porque hay un acompañamiento de la Asamblea Legislativa que permite que se dé este régimen de excepción, que se mantengan las reformas al Código Penal, Código Procesal, y que le dé las herramientas y, por supuesto, el financiamiento para el Plan Control Territorial. Estos países se encuentran en situaciones diferentes, porque si bien existe voluntad del Ejecutivo, no se puede implementar ninguna política así exactamente como El Salvador, porque hay bastante cuestionamiento, mientras que la población que está en medio de estos dos órganos de cada uno de esos países está en juego. Quienes piden que en realidad exista un cambio, porque están esas naciones sumergidas en la violencia, pero los políticos siempre existen en esa parte de no. Respetemos los derechos, pero ¿dónde quedan los derechos de la población honrada? Ese es el cuestionamiento, y es por eso que ahora El Salvador sirve como referente a nivel internacional. Y es que hay que decirlo, Nelson, estamos hablando de un plan integral, un escenario que también vivió El Salvador cuando el presidente de la República asumía y tenía una asamblea legislativa en contra. Si hacemos una retrospectiva y hablamos del Plan Control Territorial, ¿por qué decimos que es integral? Porque inició cuando aún no tenía todo el apoyo desde la Asamblea Legislativa y se lanzó con la preparación en junio del año 2019, cuando las autoridades llegaron a los territorios y empezaron a prepararse para poder tener esos resultados que ahora se tienen. Otra de las fases importantes es oportunidades, que esto hay que destacarlo, y es que el gobierno salvadoreño también tiene como prioridad a la juventud, a los niños y a las niñas, y a través de la fase 2, que es oportunidades, se busca garantizar las condiciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes y los jóvenes de nuestro país puedan desarrollar diferentes habilidades, puedan completar sus estudios. A esto se suman diferentes acciones, entre la renovación de escuelas, la seguridad perimetral, los cubos que han sido habilitados en zonas que antes eran denominadas de alto riesgo. A esto se sumó también la modernización. A través de la modernización se garantizó también brindar las herramientas necesarias a las fuerzas de seguridad, que por mucho tiempo carecían de vehículos en buen estado, de uniformes y de armamento que les permitiera combatir frontalmente a la delincuencia. Luego pasamos a la etapa de la incursión, donde fueron más elementos de la Fuerza Armada los que se sumaron también a estas acciones para combatir frontalmente en las comunidades, estas que eran estigmatizadas y durante mucho tiempo estaban bajo el control de las estructuras criminales. Luego pasamos a la etapa de extracción, donde se empezaron a sacar todas estas estructuras criminales, y vimos también esas escenas en las que los pandilleros intentaban esconderse incluso en fosas sépticas. Vimos escenarios como estos, y ha sido un proceso completo el que se ha venido desarrollando. Ahora nos encontramos en la etapa de la integración. Todas las fases del Plan Control Territorial continúan funcionando, y a esto se ha sumado el régimen de excepción, que ha permitido terminar prácticamente con las estructuras criminales en más de un 80%. Las autoridades continúan trabajando en el territorio para extraer hasta el último remanente de las estructuras criminales, y al mismo tiempo se trabaja en los procesos de integración que también permiten a la población salvadoreña seguir disfrutando de estos espacios. Lo decíamos y revisamos el número que se registra sin asesinatos. En el pasado era impensable considerar que El Salvador iba a contabilizar más de 700 días sin homicidios, cuando a diario se contaban por decenas. Y un dato importante y relevante, Ricardo, es que mientras continúa la operatividad, también se combate la impunidad, y todas estas personas que cometen delitos también deben enfrentar la justicia.